Hoy vamos a estar meditando en una palabra hermosa, la palabra del Señor, que es ella la que nos ayuda, que es ella la que nos enseña, que es ella la que trae la sabiduría a nuestro corazón. Sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios, la sabiduría que viene y alumbra nuestras tinieblas y empieza a quitar esa sabiduría animal, terrenal y diabólica que habla Santiago. Y vamos a estar meditando en Primera de Samuel, el capítulo 18, a partir de el versículo 6. Dice el título de esta palabra, dice: Saúl tiene celos de David. Aconteció que cuando David volvió de matar a los filisteos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: A David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que al reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo: Enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto el Señor estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1,000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y el Señor estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: He aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor. Mas Saúl decía: No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Aquí vemos algo bien asombroso, y es como Saúl empezó a tener celos de David, como eso que lo atormentaba era ese temor de perder su poder, ese temor tal vez de perder su reino. Como dijo aquí, no falta sino que le den el reino. Y empezó a sentir celos, empezó a sentir envidia de David, y desde ese momento empezó y procuraba matarlo, porque ya sabía Saúl que Dios lo había desechado por cuanto no obedecía al Señor, por cuanto fue obstinado su corazón. Y vemos cómo aquí ese temor crece en Saúl y empieza a generar esas ganas de deshacerse, digámoslo así, de David, para no perder su reino, para no perder su respeto. Vemos aquí cómo las mujeres exaltaban a David por encima de él, y esto generó en él ese algo que produjo esos celos y esa envidia y esas cosas tan terribles que salieron, que brotaron del corazón de Saúl, de lo que estaba en el corazón de Saúl. Y podemos pensar, bueno, fue en el tiempo de Saúl, pero la pregunta para nosotros es: ¿cómo está nuestra iglesia hoy? ¿Cómo esto se está viviendo en las iglesias de hoy? Y quiero que leamos en 2 Corintios. El mismo Pablo decía en el capítulo 12, el versículo 20, dice: Pues me temo que cuando llegue
no os halle como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Vemos cómo en la iglesia de Corinto pasaba exactamente lo mismo, cómo habían envidias, cómo habían divisiones, cómo habían disensiones, incluso algunas personas dijeron, bueno, ¿y quién es Pablo para que venga él a decirnos algo? Digamos, lo estoy diciendo en mis palabras, parafraseándolo. Y eso mismo está ocurriendo en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque escuchamos y vemos como si alguien pequeño, alguien nuevo llega, entonces los que llevan mucho tiempo empiezan a decir, ¿por qué él y yo no? Porque a él se le delega esto y a mí no? Si yo llevo más años, si yo llevo más tiempo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y siempre es como un sinsabor y siempre viendo los demás y siempre viendo esto, pero nos olvidamos en sí que todo se trata de nosotros mismos. Pablo mismo decía, ¿cómo habiendo empezado por el Espíritu, ahora quieren acabar por la carne? Cuando nosotros nos desligamos del Espíritu Santo, cuando nosotros empezamos a confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en que si llevamos muchos años en el Evangelio, en que si conocemos mucho la palabra, en que si somos más grandes que otros hablando, digamos, espiritualmente, conociendo información y todo ese tipo de cosas, eso hace que en nosotros se vaya generando una confianza, una falsa confianza en nosotros mismos. Y la palabra de Dios dice, el mismo Cristo nos dice a nosotros, apartados de mí, nada pueden hacer. Nosotros apartados de la vid verdadera, nada podemos hacer. Entonces depende de nosotros mismos. Dios necesita, la mies es mucha y los obreros son pocos. Dios necesita obreros para su mies. Dios necesita gente dispuesta. Dios quiere gente dispuesta. Pero cada uno tiene su rol, digámoslo así. Dios nos ha dado dones, talentos diferentes para obrar conforme sea su voluntad. Dios no nos mandó a todos a hacer lo mismo ni a hacer lo mismo, porque ¿cómo sería el cuerpo si todos fuéramos ojos? ¿O cómo sería el cuerpo si todos fuéramos manos? Todos tenemos un trabajo, pero necesitamos, la perfección está en la unidad. La perfección de un cuerpo está en la unidad. Y si nosotros estamos, como decía Pablo, en divisiones, en contiendas, en envidias, en murmuraciones, nunca, una casa dividida contra sí misma nunca va a prosperar. Entonces, ¿cuándo se van a acabar estas tormentos como pasaba con Saúl, estos tormentos de envidias, de disensiones, de murmuraciones? Cuando dejemos la chuleta, cuando dejemos la carne a un lado y empecemos a andar nuevamente por el Espíritu. Cuando yo era más chiquita y veía estas cosas, porque se ven, es verdad que se ven. Yo pensaba que era gente que no había nacido de nuevo, pero ahora que he crecido un poco más, que sigo siendo chiquita, pero que he crecido un poco más y el Señor me ha dado un poco de entendimiento, y que también en mi vida lo vivo constantemente. Esto es una lucha constante. Cuando a veces empezamos a descuidar lo espiritual y nos vamos volviendo más carnales, entonces es donde empezamos a ver como cuando éramos niños chiquitos que le decíamos a la mamá, ¿y por qué a él le echó 2 tajadas y a mí una? Eso pasa cuando somos carnales, eso pasa cuando estamos andando en la carne. Por eso necesitamos volvernos a la vid, volvernos al Señor y empezar a andar nuevamente por el Espíritu. ¿Para qué? Para que todas estas cosas que son esos tormentos que vienen a nuestra mente o a nuestro corazón, de que alguien le puede quitar el puesto. Miren, en la iglesia nadie le puede quitar el puesto a nadie, porque la iglesia es de Cristo y Cristo ya constituyó a unos maestros, a otros pastores, a otros, él ha dado ministerios a cada uno, así que nadie le puede quitar el puesto a nadie, porque el que da es el Señor, el que llama es el Señor,
y es Él el que nos va poniendo a nosotros conforme a lo que Él nos ha llamado. Así que es necesario que cada uno de nosotros, tú y yo, cada uno de nosotros, nos volvamos al Señor, nos volvamos a su palabra, empecemos a tener más tiempo con Él, empecemos a tener más tiempo de oración, más tiempo de ayuno, más tiempo de comunión con el Señor, para que entonces si en nosotros, esto es una necesidad personal de cada uno de nosotros, que empecemos a mirar dentro de nuestro corazón si en nosotros está ese reclamo de por qué él y yo no, de por qué si yo llevo más tiempo y él acaba de llegar, de por qué, de todas esas cosas, si hay esos tipos de reclamos, que nosotros podamos ir donde el Señor y reconocer que estamos ardiendo de envidia, que estamos con esa sabiduría terrenal, animal y diabólica, y que necesitamos la sabiduría de Dios, esa sabiduría que nos da el entendimiento que la iglesia no es del pastor, que la iglesia no es de los líderes, que la iglesia es de Cristo y que la iglesia necesita unidad, que la iglesia necesita amor, porque en eso conocerán que somos hijos del Señor, en que nos amamos de Dios, que nos amamos los unos a los otros. Si nosotros aborrecemos al hermano, entonces nosotros no somos hijos de Dios, dice la palabra en Primera de Juan, creo que es, dice que si no amamos al hermano, entonces no somos hijos de Dios, sino que somos hijos del diablo. Entonces, necesitamos conocer la palabra de Dios. No, el hecho de que nosotros llevemos años en el Evangelio conociendo solo Juan 3:16, y ya con eso nos sentimos cristianos y ya no tenemos que hacer nada más, eso no es lo que Dios quiere. Dios necesita que nosotros conozcamos toda su palabra. Toda ella es útil, toda ella la necesitamos para esta comisión que el Señor nos ha dado a todos nosotros, y que nosotros tengamos entendimiento de que esto no se trata de nosotros, de quién lo hace mejor, o de quién lleva más tiempo, o de quién es más estudiado, o de quién tiene más títulos, o de quién, o de quién, o de quién. Esto se trata solo de Dios. La obra es solo del Espíritu Santo. Así que la invitación para ti y para mí, porque esto es para todos nosotros, esto se trata es del Señor, de lo que el Señor quiere. Y lo que el Señor quiere, lo primero que el Señor quiere es que nosotros estemos juntos, que habitemos juntos y en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Y de ahí es donde empieza a partir todo. Cuando nosotros empezamos a ser uno con el Señor y empezamos a ser uno con el Señor y empieza a venir ese amor, Él empieza a poner ese amor en nosotros, entonces nosotros podemos ser uno como iglesia en Cristo. Empezamos a ser un solo cuerpo bien armado, un cuerpo donde cada quien tiene su responsabilidad, digámoslo así, su puesto, digámoslo así, y vamos a poder trabajar todos unánimes, todos en busca de una misma cosa, que es dar a conocer el nombre de Cristo. Esto no se trata de fulanito de tal, no se trata del nombre de tal. Aquí a nosotros no nos debe importar que nos conozcan a nosotros, no importa quiénes somos nosotros solo somos peregrinos en este lugar. Lo importante es que conozcan al único, al verdadero, al grande, al glorioso, al santo, al único nombre que es sobre todo nombre, al único nombre en el cual hay salvación. Ese es el propósito de nosotros en esta tierra, no importa haciendo qué, que se nos toca barrer, limpiar, cortar la grama, hacer lo que sea. Entonces, haciendo eso, barriendo, limpiando, podamos dar a conocer a Cristo, podamos dar a conocer su grandeza, podamos dar a conocer su libertad, podamos dar que todo lo que sea que hagamos, lo hagamos por Él y para Él, para gloria de su nombre. Porque esto no se trata de nosotros, repito, esto se trata de Él. De lo que Cristo hizo en esa cruz por la humanidad. No fuimos nosotros que hemos sacrificado absolutamente nada por la humanidad. Es Cristo quien entregó su vida por cada uno de nosotros. Y ahora nosotros ya no vivimos para sí. Ahora nuestra vida es para Cristo, para que Él haga con nosotros conforme a sus riquezas en gloria, conforme a su voluntad, conforme a lo que Él ya estableció para nosotros, conforme a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Nosotros a veces estamos mirando
mirando lo que está haciendo el otro, pero nunca miramos qué es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces queremos lo que Dios da otro, pero en el momento en que Dios nos llama, entonces, no, Señor, estoy muy ocupado trabajando, no, Señor, estoy muy ocupado con mi familia, no, Señor, estoy muy ocupado con esta cosa, no, Señor, estoy muy ocupado con la otra. Y le sacamos disculpas a Dios. Entonces Dios usa más a uno no porque sea más bueno, no porque se agrade más de él, sino porque está dispuesto, porque tiene un corazón dispuesto, que aunque no sabe, que aunque no conoce, está dispuesto. Entonces, si le parece que el pequeñito entonces es un neófito y no debe hacerlo, enséñele. Si ve a una persona que quiere servir a Dios y no sabe cómo, y usted tiene más conocimiento de la palabra, enséñele. ¿Para qué? Para que la obra del Señor crezca, para que el Evangelio se extienda hasta lo último de la tierra, para que todos podamos hacer lo que Dios dijo que debíamos hacer, y es ir y hacer discípulos, es ir y predicar el Evangelio, es ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el Señor se va a encargar de agregar a la gente, de traer a la gente, a los que Él ya ha determinado que van a estar ahí, a los que van a creer, a los que decidan por Cristo. Pero es el Señor el que convence, es la obra del Espíritu Santo, y la iglesia es de Él. La iglesia no es de nosotros, Él es quien llama, Él es quien determina qué vamos a hacer cada uno de nosotros. Y nosotros simplemente, como niños juiciosos, decimos, sí, Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero con todo mi corazón que el Señor pueda hoy haber hablado a tu vida como ha hablado mucho a mi corazón en estos días. En estos meses llevo como que el Señor viene hablando mucho a mi vida con esta palabra, y de cómo nosotros como iglesia necesitamos dejar de andar en la carne y empezar a andar en el espíritu para poder ver lo espiritual. Si nosotros andamos en la carne, nosotros no vamos a ver lo espiritual. No nos confiemos en nosotros. Hagamos como Pablo. Pablo no se confiaba en él, y una de las cosas del éxito que más tuvo Pablo es que él no se confiaba ni en lo que él era, ni en lo que él fue, en que era un fariseo de fariseos que conocía la ley. Él no se confió ni en sus conocimientos, ni en sus capacidades, no se confió en nada de eso. Recordemos cómo muchos personajes en la Biblia se confiaron de su sabiduría, por ejemplo, como fue el caso de Salomón, que se confió en su sabiduría y terminó apartándose de Dios y haciendo cosas que a Dios le desagradaban, porque simplemente confió en la sabiduría que Dios le había dado, pero no se aferró al que le había dado la sabiduría. Así que cuidémonos mucho de que no pase con nosotros, no nos confiemos de nosotros mismos. Nosotros no podemos en ninguna manera confiar en nosotros mismos, porque dice la palabra de Dios en Jeremías 17:5 que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Por esa única razón, aunque hay muchas en la palabra de Dios, pero por esa única razón, nosotros no debemos confiarnos de nosotros mismos, sino estar aferrados al que puede librarnos no solo del mal y del maligno, sino de nosotros mismos, de hacer nuestra voluntad, que casi siempre está inclinada a hacer lo malo, casi siempre está inclinada a apartarnos de Dios. Por eso necesitamos estar en el Espíritu, para poder estar aferrados de Dios, de su gracia, de su misericordia, porque Él es nuestro ayudador. Así que en el nombre de Jesús, es el anhelo de mi corazón, que Dios en este día te bendiga, te guarde y que traiga sobre tu vida todas las bendiciones que necesitas para tu vida, para tu casa, para tu familia, en el nombre de Jesús. Amén.